Comienzo con esta lámina y siempre pregunto qué es para que ustedes se la graben. ¿Qué es esto? ¿A qué se les parece? Un museo. Si levantan la mano le damos. Museo no es. ¿Ah? ¿Un qué? Una sala de arte. Una sala de arte tampoco. Tampoco es una biblioteca, está cerca. Ojalá fuera una universidad. Esto es un jardín. Esto rojo que está aquí, ¿qué es? Silla. Asiento. Esto que está aquí, ¿qué puede ser? Una puerta. ¿Ah? Una pantalla. Un escenario, muy bien. ¿Y esto que está aquí, qué puede ser? Una estructura. ¿Ah? Una estructura de metal entrelazada, muy bien. Un techo. ¿Qué más puede ser? Una araña no es, pero ¿qué más puede ser? ¿Qué puede ser? Bueno, es un auditorio, pero el techo aquí arriba, ya nos centramos. ¿Qué puede ser esto allá atrás? Un estadio. No es un estadio. Allá atrás, el de la gorra, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué puede ser esto? ¿Ah? ¿No ves? ¿Qué puede ser, pues? Un metro, no es un metro. ¿Ah? No son proyectores. Está entrelazado. Hay una estructura grande, muchas pequeñas. ¿Qué puede ser? Es una obra de arte porque es hermosa, pero ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Posmodernismo. ¿De qué es la clase? ¿Qué más puede ser? Entonces ya ustedes tienen el 20% de la clase, porque ya identificaron una sinapsis. Vulgar, silvestre, chabacana. Se parece a una sinapsis, por supuesto ustedes saben que no es. Pero no se les olvide. ¿Por qué? ¿Y dónde es eso? ¿Ah? ¿En dónde es eso? Esto es en Chicago. Linda ciudad. Con razón. A ver, ¿cómo carajo avanza eso? Ah, ¿y esto qué? Una neurona. ¿A qué se les parece esto? A ese techo, ¿verdad? Pero ahora sí tenemos verdaderas conexiones, porque para que hablemos de sinapsis tiene que haber un ¿qué? No, esa señal no me gusta. Conexiones, ¿verdad? Contacto, transmisión. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es sinapsis. Los objetivos de la clase. ¿Ven las letras allá atrás? Sí, ok. Los objetivos de describir los fenómenos que ocurren en la transmisión sináptica y su respuesta. Vamos a hablar de definición de términos, clasificación y tipos, algo sobre neurotransmisores y por último unión neuromuscular. ¿Qué significa sinapsis? Sin de juntos, apteína con firmeza, juntos con firmeza. ¿Qué son un novio y una novia recién ennoviados? Un chicle. Una sinapsis. Juntos con firmeza. Ustedes los ven agarraditos en la mano, no jodas, hasta para el baño. Ya el primer día, el segundo, el tercer día, ya la semana, coño, la sueltan un ratico. Entonces la sinapsis no es más que el contacto que puede existir entre dos o más neuronas. Y tiene que haber una comunicación. Porque si no está la comunicación, no hay sinapsis. Ahí tiene que haber una comunicación, ¿cierto? ¿Cómo se clasifica? Ojo, esto es puro extracto, que van a profundizar en el Gayton. Las preguntas van a salir de allí. ¿Hay algún repitiente? ¿Hay algún repitiente aquí en esta clase? Yo cumplo lo que digo, ¿verdad? Y si digo que algo va a salir, sale, ¿verdad? No lanzo conchitas de mango, ni conchitas de cambur, ni nada, ¿verdad?
Entonces, si les digo que revisen el Gayton, porque las preguntas vienen del Gayton, es de allí que voy a sacar las preguntas. Entonces, la clasificación, bueno, según su tipo de transmisión, puede ser eléctrica, puede ser química. Según el tipo de neurotransmisor, puede ser excitatoria, inhibitoria y puede ser neutra también. Según la dirección, puede ser unidireccional o bidireccional. Dentro de la bidireccional están las, multidireccional, y dentro de las multidireccional pueden estar las bidireccionales, o están. ¿Cómo se estructura una neurona? El soma, que constituye el cuerpo principal de la neurona, las dendritas, que son las prolongaciones de ese soma, de la estructura principal, y el axón, que va a ser una estructura que se extiende desde el soma hasta un nervio en la periferia. ¿Qué es esto? Una neurona. ¿Cuántas neuronas tienen ustedes hoy? Tienen una neurona. ¿Con cuántas neuronas se van a ir hoy? Con 2 neuronas. ¿Y cuántas neuronas van a tener cuando sean médicos? ¿Ah? 3.000 millones de neuronas. Salvo que sean ginecólogos. Ok. Nada en contra de los ginecólogos. ¿Qué es esto que está aquí? El soma. El soma, cuerpo principal donde está el núcleo, el soma. Esas prolongaciones del soma, esto que está acá, dendritas. Y estructura larga, el axón. ¿Cómo pueden ser las comunicaciones? Pueden ser de un axón a un axón, de un axón a una dendrita, de una dendrita a otro soma, de una dendrita a una dendrita. Existen varias formas de comunicación de esa neurona, varias formas de conexión de la neurona. Bien, ¿y qué pasan a través de la neurona? Impulsos nerviosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esos impulsos nerviosos o esos potenciales de acción que generan esos impulsos nerviosos? Bueno, se pueden bloquear, se pueden propagar de una célula a otra y se pueden integrar o combinarse con otros. ¿Cuántos tipos de neuronas vamos a conocer? Bueno, básicamente existen 2. Una que es pre y una que es post. Siempre va a haber una pre, siempre va a haber una post. 2 términos que debemos manejar: el de convergencia y el de divergencia. ¿Qué es una convergencia? Un punto donde se encuentran varias neuronas. Entonces ustedes tienen el soma, recibe múltiples señales. ¿Hacia dónde van las señales? ¿Qué es esto? Una convergencia. Señales procedentes de varias neuronas se van a dirigir a una célula o neurona. ¿Qué es la divergencia? De una neurona comienzan a salir ramificaciones que se conectan con otra serie de neuronas. ¿Cuál va a ser la función de la neurona? Transmitir impulso nervioso. No es más que comunicar. ¿Y qué va a comunicar? Va a comunicar una información. Información química, eléctrica, de múltiples tipos. Y esa comunicación va a interactuar a nivel del sistema nervioso central de manera que genere un comportamiento.
Y ese comportamiento va a tener una característica, que hay conexiones interneuronales que permiten que ese comportamiento se dé. Si las conexiones no existen, no hay el comportamiento. Si hay una lesión a nivel del cerebro producida por un evento isquémico cerebral con una placa que se rompió a nivel de la arteria carótida, viajó a la arteria cerebral media y causó un impacto a nivel del cerebro y produjo isquemia, luego se infartó ese núcleo del cerebro, esa parte del cerebro, ese tejido del cerebro, ¿qué le pasa a las neuronas que están allí? No hay comunicación, no se interrelacionan esas conexiones y entonces vamos a tener falla. Es cuando ustedes ven que a esa persona se le cae un párpado, ya no habla adecuadamente, no tiene fuerza en un brazo o en la pierna, se le dilatan las pupilas, se muere. Entonces, para que exista la comunicación debe existir una indemnidad de las células neuronales. Una neurona siempre va a tener una influencia sobre otra neurona y esa influencia puede ser una influencia buena o una influencia mala, o una influencia excitatoria o una influencia inhibitoria o una influencia neutra. ¿Cuáles son las formas de sinapsis? Apréndanse. Es posible que lo pregunten. El semestre pasado lo pregunté. Ahí lo tienen. Las clases están en un blog de fisiología, ¿oyeron? No me acuerdo la entrada, pero pregunten a sus compañeros. Fisiología, Udo, Bolívar, por ahí anda. Ejemplos de esas conexiones: axodendrítica, axosomática, axónica, en fin, tienen diferentes formas de conectarse. Es importante resaltar que cada unión sináptica va a estar formada por diferentes estructuras, entre ellas una parte de la neurona que se conoce como terminal sináptico y que puede conducir esos impulsos hacia ¿dónde? Hacia otra neurona conocida como postsináptica. Entonces este es post, este es pre. También conocido como botón terminal. ¿Y esto que está acá qué es? La mandíbula. Muy bien, están estudiando porque no tienen otra cosa que hacer. El impulso nervioso debe atravesar ese espacio, que es un espacio muy pequeño, habitualmente de unos 20 nanómetros, que se denomina hendidura sináptica, como ustedes ya lo han visto. Y esta hendidura separa estas terminaciones, pre y postsinápticas. Ese impulso se puede propagar en cualquier dirección de la superficie de la neurona, en cualquiera. Se produce una suma de direcciones y hacia donde esa suma, esa fuerza vectorial es mayor, hacia allá se va a dirigir ese impulso. Esta dirección que se toma en condiciones fisiológicas va a determinar siempre una polarización constante y esa polarización se va a efectuar habitualmente a nivel del axón de una neurona con la superficie de otra neurona. Entonces aquí tenemos el ejemplo.
Presináptico, postsináptico, la hendidura. Mejor acá. Botón presináptico terminal, la hendidura y el postsináptico. ¿Qué debe haber a nivel de el presináptico? Debe haber múltiples vesículas que contienen una sustancia llamada neurotransmisor. ¿Y qué debe haber en el postsináptico? Unas estructuras muy pequeñas que sirvan de receptor a esa sustancia química o a esa transmisión, en caso eléctrico, de poder tomar ese impulso. Pero básicamente el ejemplo se nos da en la transmisión de la sinapsis química, con un botón terminal cargado de vesículas. Dentro de esas vesículas está el neurotransmisor que es vertido a la hendidura sináptica, y una vez que esté en la hendidura sináptica hace la acción con los receptores que están en la estructura postsináptica. Los terminales presinápticos habitualmente están ubicados sobre la superficie de las dendritas en aproximadamente hasta un 95%, y en el soma ocupan de un 5 a un 20%. La presencia de las vesículas transmisoras y de las mitocondrias es característico de esta estructura. Ya saben lo que es la hendidura sináptica y ya saben cómo son los terminales postsinápticos y que existen receptores que van a tener diferentes características, que pueden ser excitatorios o inhibitorios. Entonces, se impone decir que dependiendo de la característica del receptor en la membrana postsináptica, ustedes van a tener la respuesta. Si es un receptor excitatorio, la respuesta va a ser de excitación. Y si es inhibitorio, la respuesta va a ser de inhibición. ¿Cómo ocurre la liberación del transmisor? Y esto se lo van a leer al pelo. Aquí van a entrar en juego algo que se llama canales de calcio dependientes de voltaje. Y también ustedes hoy se van a conectar con las primeras clases que le dio el profesor Polanco. ¿De qué les habló Polanco? Del gato que se subió a la batea, ¿verdad? Bueno, cuando el gato está en la batea, y camina sobre la batea, ¿qué hace? ¿Ah? Sí. ¿Qué más? Está caminando sobre la batea, ¿qué hace? Camina, claro. Está respirando. Activándolo. ¿Activando qué cosa? La neurona, no, ya va al canal. ¿Cuál canal? ¿El canal de Panamá? Sí. Camina, mantiene el equilibrio, está sobre la batea, maulla, ¿qué más? ¿Ah? Se moja. Resulta que el gato también es. Está lloviendo. Se moja. ¿Qué está haciendo el gato? ¿Ah? ¿Cómo? Que abre los canales de calcio. Claro, se están abriendo los canales de calcio y de sodio y se cierran los de potasio y se abren los. Claro, ¿qué está haciendo el gato? Para que él pueda caminar, ¿qué debe existir? Debe existir un potencial de acción que activa una fibra muscular y esa fibra muscular responde a esa transmisión de caminar. ¿Qué es lo que está haciendo el gato? Activando millones de potenciales de acción para mantenerse en equilibrio, para mojarse, para caminar sobre la batea.
¿Qué hacen ustedes aquí sentados? Echándose aire, pasando el calor. Dígame. Para hacer cada acción de eso, de lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿qué tiene que estar ocurriendo? Generándose millones de potenciales de acción. Bueno, esos potenciales de acción, ¿qué van a producir? Despolarizaciones. Y esas despolarizaciones, ¿qué van a producir? A nivel de las células, un cambio conformacional. Ya ustedes saben que, bueno, llegó el impulso, abren los canales de sodio, los canales rápidos de sodio, se meten, salen, entran los de potasio, salen los de calcio y hacen su potencial de acción. En este caso, ocurre todo eso, pero hay una apertura de los canales de calcio dependientes ¿de qué? De voltaje. ¿Y qué pasa cuando algo se abre? O sale o entra. En este caso, ocurre una entrada de iones de calcio. Esa entrada de los iones de calcio, ¿qué van a provocar? Cambios conformacionales que interactúan directamente con esa sustancia neurotransmisora y la expulsan. Sale. ¿Para dónde sale? Para el patio. ¿Cuál es el patio? La hendidura. Se cinde, se abre. Aquí están las vesículas, se van acercando, se juntan acá y se abren. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué sale? No, neurotransmisor. El calcio fue el que interactuó aquí. Por cada calcio, una vesícula. Esa es la regla. Y sale el neurotransmisor. ¿Qué en la unión neuromuscular, cuál es el transmisor por excelencia? La acetilcolina. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Acuérdenme el próximo semestre ponerle un punto en esto. Característica de la sinapsis eléctrica. Las eléctricas son bidireccionales. Tiene que existir necesariamente unas estructuras proteicas tubulares que se llaman uniones gap. Si estas no existen, no ocurre la transmisión eléctrica. Y estas uniones gap se encuentran en las hendiduras donde ocurren esos movimientos de iones. Ya no es este esquema supóngase un canal, llega el impulso, hay un cambio conformacional y permite o el cierre o la apertura del canal y salida o entrada de iones. Transmisión eléctrica. La característica también de la sinapsis eléctrica es que son vías de baja resistencia entre las neuronas. No puede haber alta resistencia en las neuronas. Siempre existe un retraso mínimo muy pequeño en la transmisión sináptica porque no existe un mediador químico. No ocurre una despolarización y la dirección de la transmisión siempre va a estar determinada por la fluctuación de los potenciales de membranas de las células que se interconectan. Se ubican en corazón, vejiga y útero. Es decir, que esta sinapsis nosotros la volvemos a tocar cuando comencemos a hablar de la transmisión del impulso eléctrico a nivel cardíaco, que nace ¿dónde? En el nodo sinusal.
Más adelante lo vamos a estudiar, que creo que es la segunda unidad que vamos a ver. Se van a deshacer de mí rapidito. Sinapsis química. Se inicia con un impulso, una despolarización. Siempre tiene que haber un potencial de acción. Siempre tiene que haber neurotransmisores. Siempre son unidireccionales. Siempre necesitan interacción con receptores y dependiendo del tipo de receptor va a estar la respuesta. Y van a necesitar, por supuesto, de la presencia de los canales de calcio. En cuanto a los tipos de transmisión, nosotros podemos tener la transmisión excitatoria, la transmisión inhibidora y la moduladora o neutra. La excitatoria es aquella donde hay un incremento en la posibilidad de producir un potencial de acción o despolarización. En la inhibidora es donde se reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Y la moduladora es aquella que puede cambiar el patrón o la frecuencia de una actividad que se produce en dicha célula. En cuanto a los transmisores sinápticos, son aproximadamente unas 50 sustancias, son de acción muy rápida y pequeño en cuanto a tamaño, y es característico de los neuropéptidos. Ahora bien, vamos a hablar ahorita de algunos de estos neurotransmisores. Existen diferentes clases de neurotransmisores. Pregunta que me gusta hacer algunas veces. Transmisores de acción rápida. Clase 1, acetilcolina. Clase 2, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina. Clase 3, GABA, glicina. Clase 4, óxido nítrico. La pregunta que puede ser: ¿son inhibidores o son neurotransmisores de la clase 4? Noradrenalina, serotonina, histamina, óxido nítrico. Señale la verdadera. 0.25 por el pecho para ustedes. Van a decir que no es un regalo. Transmisores de acción lenta. Así como los hay de acción rápida, lo hay de acción lenta. Las de acción lenta son básicamente hormonas o prohormonas. Entre ellas tenemos la hormona liberadora hipotalámica. Y dentro de las hormonas liberadoras hipotalámicas tenemos la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de HL, somatostatina. Yo de esto no sé nada, esto se lo va a dar Marcos. Para eso se fue 3 años para Mérida para estudiar todos estos bichitos. Y entonces él les va a dar una clase muy bonita con respecto a esto. También están los péptidos hipofisiarios, como la tirotropina, las hormonas de crecimiento, vasopresina, oxitocina, la prolactina. Existen péptidos que van a actuar sobre intestino y encéfalo, como la insulina, el glucagón, neurotensina. Existen otros péptidos como angiotensina 2, calcitonina, bradicinina. Es decir, cada uno de ellos va a tener una acción. Cada uno de ellos, a pesar de tener la acción, va a generar una acción, una respuesta. Y son neuropéptidos que viajan de un lado a otro en el organismo. No están en contacto directo. Y gracias a esa interacción, porque pues cuando usted les comience a hablar, Marcos, de los GLP1, GLP2, GLP3, le caiga a toda una charla con estos GLP, ustedes van a darse cuenta de la interacción de glucagón e insulina en el intestino, y ustedes dirán, coño, ¿se produjo en el páncreas y fue al intestino? Sí. O se produce en la hipófisis y se fue para la tiroides. O se produjo en la tiroides y se fue al corazón. Entonces, su acción, así como es en otro sitio, es una acción más lenta.
no es inmediata, a diferencia de la que se produce a nivel del sistema nervioso central. Tiene que haber presencia de proteínas que reciben, es decir, proteínas receptoras en la superficie de la membrana posináptica. A nivel muscular, si ustedes no tienen receptores de insulina, perdón, receptores de glucosa, ¿qué va a hacer la glucosa? Va a bailar por allí y no llega la energía al músculo. Necesariamente lo tienen que tener. Esto va a permitir, ¿dónde está saboteando la clase? Esto va a permitir que ese neurotransmisor pueda accionar, pueda producir una respuesta. Hay un componente de unión de esa proteína que va a sobresalir de esa hendidura. Si ustedes tienen esa capa, aquí está, con una bandera, aquí estoy yo. Mentira lo de la bandera, ¿no? Pero ahí va a estar. ¿Para qué? Para ser detectado. Sobresale la hendidura. Aquí se va a fijar ese neurotransmisor y va a producir algunos cambios conformacionales. Hay un componente ionófero también. Y este componente ionófero es el que va a atravesar la membrana. Y es ionófero porque por ahí, ¿qué va a pasar? ¿Proteínas? No. Iones. ¿Y qué iones van a pasar? Sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio, manganeso también. No, ¿verdad? Y también tenemos la activación del segundo mensajero. Está bonita, ¿no? Está linda. Entonces ustedes dirán, concha, esa lámina está bonita. ¿De dónde la sacó? Si yo saqué la lámina del Guyton en español, Guyton, ¿ustedes qué van a estudiar? Por el Graham Taylor, ¿verdad? Ustedes van a estudiar por el Gamma. Si salió de aquí, ¿de dónde van a estudiar la clase? De todo lo que dijimos. Bueno, vamos a ensamblarlo aquí en esta lámina que está bien bonita. ¿Y que la saqué de dónde? ¿Y la clase sale de dónde? ¿Y las preguntas salen de dónde? Y de aquí. ¿Y la respuesta de ustedes de dónde va a salir? De aquí. Tenemos esa sustancia que es un neurotransmisor, que es un neuroactivador, y se va a unir a ese receptor de proteínas. Ese receptor de proteínas, a su vez, en el interior de la célula, va a tener diferentes grupos de proteínas G que a su vez va a estar conformado por una partícula alfa, una gamma y una beta. Cuando ese transmisor actúa con ese receptor proteico, ¿qué va a ocurrir a nivel de la proteína G? Va a haber un cambio conformacional. Oye, chicos, ustedes, los varones, cuando salen con una novia, no se cambian, no se peinan, no se perfuman, no se bañan. Lo mismo ocurre aquí. Apréndanselo de esta manera. ¿Qué ocurre con ese cambio conformacional? Bueno, la novia los hace verse más bonitos, que estudien más, que no fumen, que no beban tanto. Hacen un cambio en su vida, un cambio conformacional. Es decir, no es un solo cambio lo que se produce. Entonces, a nivel de la proteína G, no va a ser un solo cambio. Se escinde esa proteína y cada uno de esos componentes, alfa, gamma y beta,
van a tener una función. La alfa va a interactuar con los canales de potasio y va a permitir que salga potasio. Por supuesto, si esto es así, ¿qué va a ocurrir a nivel de la célula? Cuando sale potasio, ¿qué hay? Un posible cambio de polaridad a nivel intracelular y en el medio extracelular también. Esta componente alfa puede interactuar con enzimas que se encuentran en la superficie de la membrana. Puede haber una actividad enzimática con presencia de las mitocondrias que aportan el ATP, se escinde el ATP en fósforo y ADP y se van produciendo los diferentes fuentes de energía, las diferentes fuentes de energía para que esta célula siga haciendo su función, siga cumpliendo su función. A su vez, puede activar otras enzimas intracelulares y activa la transcripción genética. Entonces, como ustedes ven, una proteína que se activa, que produce un cambio conformacional a nivel de otro grupo de proteínas, pueden producir diferentes acciones dentro de la célula y esas diferentes acciones dentro de la célula van a producir respuestas, infinidad de respuestas dentro de la célula y fuera de la célula. La excitación se produce cuando hay apertura de los canales de sodio, hay un paso de esas cargas positivas al interior de la célula, lo cual conlleva a que ese potencial se positivice, haya una disminución de la entrada de los iones negativos, en este caso el cloro, y limita la salida de los iones de potasio. Esos cambios metabólicos que se producen a nivel interno van a permitir que ese incremento de los receptores excitadores se produzca o que haya una disminución de los inhibidores. Lo contrario, en la inhibición ya no se abren los canales de sodio sino los de cloro. Con paso de esas cargas negativas hacia el interior de la célula se negativiza el potencial de membrana, hay un aumento de la salida de los canales potasio, de los iones potasio hacia el exterior y se pueden activar enzimas receptoras inhibidoras o se reducen las excitadoras. En resumen, para que haya excitación aumentan, hay una acción del sodio, aumentan los receptores excitatorios o se reducen los inhibidores. Para que se reduzca o para que haya una inhibición, funciona el cloro como canal, aumentan los receptores inhibitorios, se reducen los excitatorios. Lo graficamos. Esta es una... ¿De dónde salió la lámina? Neurona en reposo. ¿Ok? Ejemplo de excitación. ¿Qué ocurre aquí? Flujo de iones de sodio, ¿verdad? Tengo menos 65 milivoltios en una célula en reposo. ¿Qué le producen los iones sodio? En el interior. Disminuye de menos 65 a menos 45. Se hace menos electronegativa, por lo tanto se hace más electropositiva. Claro, más excitatoria, ¿verdad? ¿Qué pasa con los receptores? ¿Qué ocurre aquí? Los inhibidores se reducen, los excitatorios aumentan. Si eso es así, ¿qué es lo que yo espero? Una respuesta Excitatoria. excitatoria. Entra el cloro, estaba en menos 65, ahora está en menos
se negativiza y pasa a ser, Una neurona inhibitoria. aumentan los inhibitorios, se reducen los excitantes. Ahí vienen los fenómenos. El fenómeno de sumación. ¿Qué fenómeno de sumación? Es cuando se van uniendo todos los pequeños umbrales para poder hacer. No, es sumación. Los potenciales locales. Uno que se suma. Más nada. Partamos de lo básico. Entonces se suman. ¿Qué se van a sumar en este caso? Potenciales locales. Muy bien. Se suman para llegar al Los fenómenos de sumación nosotros vamos a encontrar potencial. sumación espacial y sumación temporal. ¿Qué ocurre en la sumación temporal? Están todos en el mismo tiempo y espacio. Son sucesivos. No. Ah, no, ese es el parcial. Se suman los impulsos en el mismo tiempo y espacio. Ustedes no saben cuánto yo practiqué para que esto saliera a la primera. Rápido sucesión y espaciales simultáneas. Entonces, fenómeno de sumación, estamos en la sumación. No ven. No, que van a ver. Ok. Se activó, vino el calcio, le dio la patada a la vesícula se rompió, lanzó el neurotransmisor, llegó a el receptor. Débil. Línea azul. Llegó otro. ¡Pac! Se juntó con él. La primera respuesta fue así. La segunda respuesta, un poquito mayor. Pero esto es válido siempre y cuando el neurotransmisor esté actuando, porque una vez que pasa su acción se pierde. Es decir, si pasa un tiempo entre este primero y este segundo, prolongado, cuando hablamos de prolongado no son 3 días ni 1 hora, estamos hablando en milisegundos, no vamos a tener una acción despolarizante. Pero este actúa aquí y llega otro y actúa en este lado, muy cerca o encima, y llega otra vesícula y le lanza otro neurotransmisor, otra andanada de neurotransmisores. Uno sobre el otro va a ir produciendo una sumación. Una sumación, y se dice temporal porque como no es simultáneo, es uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Rápida sucesión. Ajá, ¿qué produce? Vamos a un ejemplo clásico. 2 carajos se tienen una joda rechera porque se quitaron el pupitre, no sé qué fue lo que pasó, uno se sentó y el otro se quedó parado. Te espero en la salida, yo te veo en la salida, salieron. Se encontraron y comienza uno. ¡Pah! Da un golpe. ¿Qué va a hacer el otro? ¡Ay! Se lo devuelve. ¡Pum! Otro golpe. Ajá. Él lo recibe y aquel, uno lo da, el otro lo recibe, luego el otro lo da y uno lo recibe. Y así está. Tan, tan, recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy. Así pueden pasar 3 horas esos carajos. No hay emoción. O sea, no están haciendo nada. ¿Verdad? A ver, pasa 3 horas dándose golpe. Pero resulta ser que uno de ustedes no jode, es Maravilla Casus Clay. O My Water, el de ahora, o Pacquiao, qué sé yo. Casus Clay era de mi época, pero bueno. Y entonces se enfrenta al otro y comienza, pum, 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 pum. Y le da como 4 o 5 años. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No queda emoción. Muy bien. Aparte de que es emocionante, ¿qué le ocurre? Lo noqueó, lo tumbó. Apréndanselo así. Entonces, múltiples impulsos en el mismo sitio, uno detrás del otro, van a producir la respuesta. A diferencia de la sumación, la sumación espacial. Es simultánea. ¿Cómo la vamos a entender? Bueno.
una pared. Bueno, llegó la secretaria, llegó a ayudar y los vio alborotados, le cerró la puerta. Ah, muchachos, el carrizo que no aprende, ¿no? Le cerró la puerta y se fue. Y ustedes se quedaron afuera. Ellos tienen que entrar porque van a ver la clase. Entonces llega uno, está cerrado, y comienza a empujar la puerta. No la puede abrir. Y llega el otro y lo va a ayudar. Y no la puede abrir. Y llega el otro y lo va a ayudar y no la puede abrir. Entonces se retiran los tres. Y dicen, bueno, vamos los tres en contra de la puerta. Y van los tres corriendo a la misma vez y ¡plucti! Le dan a la puerta. ¿Qué le ocurre a la puerta? Se abrió. Múltiples impulsos que parten hacia un mismo sitio o sitio cercano van a producir una respuesta. Uno solo no tiene la cantidad suficiente para generar el cambio a nivel de la membrana. Lo que produce es un potencial de membrana. No llega a un umbral. Pero múltiples impulsos van a provocar que ese potencial de membrana tenga un fenómeno de sumación, espacial en ese momento, y que ustedes obtengan la respuesta o que haya la respuesta. ¿Quedó claro? Como el agua de Hidrobolívar. No, la de aquí no. La de aquí es fenomenal. Por el amor de Dios. Aquí es la única ciudad, bueno, no sé en otras, pero hablo de usted entra embarrada al baño y sale embarrada. Acetilcolina. Si es que hay agua. Pero lo que pasa es que usted no es una escuálida. Porque los escuálidos de esta ciudad se van a Filtros Pasteur y compran su filtro Pasteur, montan su hidrofiltro, su hidrobombona, qué sé yo, y entonces tienen agua filtrada. Mi leche de agua filtrada. Por eso, ser rico es malo. Embárrese. Acetilcolina. La acetilcolina se va a producir mediante una enzima que es la colina acetiltransferasa. ¿A partir de qué? De dos componentes, la colina y la acetilcoenzima A. No voy a entrar en detalles aquí, solamente para que ustedes sepan que se elimina rápidamente una vez realizada su función. Es decir, una vez que ella salga de el terminal presináptico y llegue a la hendidura y interactúe en el postsináptico, ya hizo su función, desapareció. Y las pocas que pueden quedar aquí se van degradando, se vuelven a escindir. ¿Para qué? Para convertirse en sustrato nuevamente de acetilcolina. ¿Ok? Hay una enzima que aquí actúa, que es la acetilcolinesterasa, que nuevamente hace que se escinda esa acetilcolina en colina, que se va a juntar con la acetilcoenzima A para formar nuevamente acetilcolina, y el acetato, que con eso hacen las láminas que hacían antes. Sí, créanlo. Un término que ustedes deben manejar. Ya ahorita ustedes, ¿qué tienen? Bueno, hasta ahora tienen fatiga, están cansados, están deshidratados, quieren ir al baño, qué sé yo. Igual ocurre a nivel sináptico. A nivel sináptico, como mecanismo protector contra un exceso a nivel de la actividad neuronal, ocurre el fenómeno de fatiga, que no es más que un agotamiento de la sustancia transmisora a nivel de los terminales presinápticos. ¿Ok? Muy bien. Esto es un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. La acetilcolina, al ser liberada, se dirige hacia la hendidura sináptica en paquetes cuánticos. Así es que se transporta. Y allí es cuando hablamos de transmisión cuántica. La placa motora terminal posee receptores para la acetilcolina. Eso tiene que ser así. Que tiene una configuración hexagonal, dos unidades alfa, una beta, una gamma, una delta.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la acetilcolina se une al receptor y ¿qué va a provocar? La apertura de canales. De cada canal que va a ser selectivo para un catión, por donde pasa el sodio no pasa el potasio, ¿verdad? Por donde pasa el calcio no pasa el sodio. Cada uno de estos canales ionóferos está específicamente conformado para que pase ese ion determinado. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Cambios de potencial de reposo, se desencadenan potenciales locales y luego por fenómeno de sumación un potencial de acción. El potencial de acción muscular viaja a lo largo de la membrana de la célula muscular, que a su vez produce la contracción muscular. ¡Qué bien leo! ¿Y por qué se los leí? Muy sencillo, porque todo esto que hemos hablado ocurre aquí. Entonces, para ustedes entender esto, tienen que leer estas dos láminas, ¿verdad? Ustedes llegan acá y si no han leído las láminas dicen, ay, qué dibujo tan bonito, ¿ves? ¿Ah? Ve la fibra, ajá. Mira, ve los, ay, eso parece unos platemientos. ¿Ah? Lo van a ver en parasitología. Entonces, lo anterior nos da el preámbulo para entender aquí. ¿Qué debe ocurrir para que se vierta esa vesícula? ¿Qué debe ocurrir primero? Que exista un impulso que genere una despolarización, y para que se genere la despolarización, ese potencial de membrana tiene que recurrir a un fenómeno de sumación, que puede ser temporal o espacial, y que gracias a ese fenómeno de sumación, ese potencial de membrana se convierte en un potencial de umbral capaz de generar una despolarización. La energía que necesito me la da la mitocondria a través del suministro de ATP. Cuando se produce esa despolarización, ¿qué canales dependen del voltaje allí? Los canales de calcio. Los canales de calcio interactúan con la vesícula o paquetes quantum que lleva adentro, ¿qué cosa? El neurotransmisor, y ese neurotransmisor se llama acetilcolina, que se ha formado gracias a ¿qué? De la colina y la acetilcoenzima. ¿Vieron para qué se les dio toda la paja anterior? Entonces, ¿qué ocurre? Llega al botón, se vierte en la hendidura que tiene un espacio de aproximadamente 20 nanómetros y que separa la neurona presináptica de la postsináptica. Y entonces ese neurotransmisor se va, nada allí y se junta ¿a qué cosa? A un receptor. Y ese receptor es un receptor ¿qué? Receptor proteico, que produce a su vez cambios conformacionales, y esos cambios conformacionales, dependiendo de si ese receptor es excitatorio o inhibitorio, yo voy a tener una respuesta inhibitoria o excitatoria. A nivel de la placa muscular, la respuesta es sin miedo, así es. Si se aprende en esta lámina, se aprende en la clase. Y como ya yo estoy cansado, hasta aquí llegamos. ¿Y eso es?